¿Qué tal? Buen día. Vamos a ver el tema de competencias para el desarrollo de industria de software. Es un tema muy relevante que tiene que ver con la administración de proyectos de tecnologías de información y en general con cualquier otro asunto relacionado a la ingeniería de software, a la industria de software, desde todos sus elementos, arquitecturas, diseño de software, diseño de interfaces de usuario, etcétera. El tema también es muy relevante porque estamos tratando de manejar un enfoque que tiene que ver directamente con las competencias y demostrar que las competencias las tienen los individuos para poder desarrollar adecuadamente la profesión en una disciplina de la industria de software. Esto es relevante porque muchas ocasiones nos enfocamos solamente a la parte de conceptos, a la parte solamente teórica, y cuando hablamos desde el enfoque de competencias, entonces de lo que se trata es de demostrar que se sabe hacer una actividad en concreto para resolver una problemática o una implementación técnica. Una vez dicho esto, comentarles que este es un proyecto auspiciado por diferentes organizaciones que han estado muy interesadas en desarrollar la industria de software no solamente en México, sino a nivel de Latinoamérica. Y en ese sentido, hablamos, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Escuelas de Informática y Computación, AC. Hablamos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hablamos de una asociación que se encarga de desarrollar las tecnologías de información y la vinculación entre industria y academia, Impulsa, NICE, que se encarga de certificar las competencias para la tecnología en Latinoamérica de diferentes naturalezas, desde tecnologías en alimentos hasta tecnologías de telecomunicaciones. Y en este proyecto concreto y en este tema que vamos a ver el día de hoy, pues se encarga de dar el aval para la certificación de las competencias para la industria del software. Y algunas instituciones educativas que han ayudado a construir este modelo, como las que se presentan en este slide. El contenido de la presentación, concretamente hablamos de tres grandes bloques. Hablaré un poco sobre los antecedentes que hay en la temática. Hablaremos un poquito en qué consiste este modelo, cómo se puede llegar a implementar y la importancia para cualquier profesional de información o bien ya formado en el área de ingeniería de software, de industria de software. Y por qué el modelo pretende encontrar una certificación para los individuos que permita avalar precisamente que se tienen estas competencias. En antecedentes podemos hablar de muchos elementos, desde por qué desarrollar industria de software en Latinoamérica, concretamente en México, porque este es un modelo que genera riqueza y que ayuda a incrementar el Producto Interno Bruto, más en esta situación de contingencia sanitaria, como toda la industria de software y de tecnologías computacionales pues se están requiriendo cada vez más. Podríamos hablar mucho y justificarlo desde muchos elementos de esta naturaleza. Sin embargo, hablaremos desde el punto concreto de la problemática que hay en la alineación de programas educativos, desde la licenciatura hasta el posgrado. En ese sentido, hay que mencionar, como ya lo decía al inicio de la presentación, que esta es una industria, la industria de software, que está principalmente soportada por gente capaz, gente que sepa hacer cosas. A diferencia de otras disciplinas, en la industria de software no se requiere una línea de producción
física, por mencionarlo de alguna manera, se requiere del talento específico de los individuos y por lo tanto de la capacidad que tienen los individuos para poder desarrollar tecnologías que resuelvan problemáticas y sobre todo tecnologías que garanticen los sellos de calidad que esta industria requiere. Igual que cualquier otra industria de ingenierías, esta industria pues también requiere de ciertos avales de calidad que garanticen que los productos generados pues cuentan con toda la normativa necesaria. Hablaremos también un poco como el asunto que en esta disciplina en muchas ocasiones se carece de cómo como individuos debemos más de conocer y de indicar que dominamos cierta tecnología. Es muy común que sale un nuevo lenguaje de programación, salen nuevas técnicas para poder montar software en interfaces web o en aplicaciones móviles. Y las certificaciones que incluso existen en relación a las tecnologías A, B, C, D, F, eso está bastante bien, pero algo que el profesional en la industria de software también carece y no nos preocupamos por desarrollar son en los portafolios de evidencia que me permitan demostrar que sé hacer cosas y que sé resolver problemas y que sé seguir un proceso o implementar un proceso para generar estos productos con la calidad requerida. Y por el último, también una gran problemática que tenemos en estas disciplinas es que no tenemos la capacidad de demostrar estas competencias genéricas o estas habilidades blandas que se requieren en la industria para poder trabajar en equipo, para poder demostrar que hay liderazgo, para poder demostrar que tengo capacidad de análisis, de síntesis, para poder demostrar que puedo redactar un requerimiento de forma correcta, adecuada, entendible para otras disciplinas, por mencionar algunas de estas soft skills. Esta es una tendencia también muy importante que ha pegado fuertemente no solamente para los profesionales de la industria del software, sino para en general incluso muchas disciplinas que tienen que ver con la ingeniería. Es decir, usualmente hablamos de profesionales que son muy capaces en la disciplina ingenieril que cultivan, que conocen y que incluso saben hacer y aplicar técnicas, pero desde el punto de vista de todas estas competencias genéricas o soft skills, se carecen de las habilidades que permitan poder resolver problemas cada vez más complejos que requiere la sociedad. Para todos es algo ya muy común darnos cuenta que en el caso del software, de los sistemas de información en general, pues son aplicaciones que están aplicándose, que se están desarrollando para todas las disciplinas y todos los campos del conocimiento que en este momento conocemos como industria agroalimentaria, como videojuegos, como industria educativa, y lo menciono como industria porque también eso finalmente tiene que ver con un negocio, como la salud, etcétera. Entonces, aquí es en donde toda esta capacidad de demostrar estas competencias genéricas se hace algo más latente, más evidente, que necesitamos desarrollar como profesionales de la industria del software. Una vez dicho esto, otra gran problemática que tenemos en este momento tiene que ver precisamente con la falta de alineación que hay entre lo que la industria de software está requiriendo y lo que sucede en la formación de la disciplina en las instituciones de educación superior. Desde la licenciatura, incluso hay bachilleratos tecnológicos que se supone que desarrollan ciertas capacidades para la industria y para que los individuos
una vez que terminen el bachillerato tecnológico, puedan incorporarse a la industria, hasta técnicos superiores universitarios, ingenieros en computación y, por supuesto, en el caso de los posgrados. El posgrado se supone que intenta hacer una alineación más estrecha entre lo que es la formación a nivel de licenciatura y lo que la industria requiere para poderse aplicar de forma inmediata sin necesidad de tener esta experiencia en el campo laboral. Sin embargo, es importante mencionar que en este problema, como pueden observar en el slide, el gran círculo rojo habla sobre las competencias requeridas por la industria que se mueve constantemente y que hace que todos los otros engranes se tengan que mover de una manera mucho más rápida, ya que de lo contrario, como pueden observar en el cuadro negro, si no tenemos la capacidad como profesionales en la industria de software o lo que se supone que se requiere en la industria de software, pues corremos el riesgo de, una vez que salimos del programa educativo, pues estar como desempleados porque no tenemos la capacidad para poder solucionar las problemáticas que la industria requiere. En el círculo en amarillo pueden darse cuenta que a veces, por desgracia, en un plan de estudios se llega a tardar de 5 a 7 años en hacer revisiones curriculares y por lo tanto esto queda completamente desfasado de lo que la industria requiere. Falta alineación, sin embargo, lo que platicaré un poco más adelante, que es un modelo de certificación sobre estas competencias, se supone que ayudaría un poco a que si mi plan de estudios no se mueve con esta rapidez, bueno, pues yo tengo como elementos adicionales que me permitan poder demostrar como profesional en la industria de software las competencias y por lo tanto en algún momento poderme colocar en la industria o bien crear yo mis propias empresas que se encarguen precisamente de esta parte de demostrar que sé hacer algo. Eh, Usualmente en plan de estudios de ingeniería lleva de 4 a 5 años, un plan de estudios de posgrado que ya requiere además de la formación previa de la ingeniería, otro par de años al menos para poder lograr un máster y por lo tanto pues hablamos precisamente como de todos estos desfases naturales. Pongo un poco como ejemplo otras disciplinas. Un médico usualmente en su formación lleva residencias médicas, no son también sencillas, un par de años, en donde un par de años a través de su estancia en el hospital aprende junto con residentes con más experiencia o médicos responsables de su formación para poder atender a pacientes. Una vez que el médico sale de su licenciatura en medicina, 7 años aproximadamente, pues a partir precisamente de estas residencias profesionales aprendió a hacer. Eso no pasa en todas las disciplinas. Se supone que en las disciplinas de tecnologías computacionales, de alguna manera aprendemos a lo largo de los años a hacer cosas. El problema es que no tenemos la capacidad, como mencionaba en el slide anterior, de documentar como portafolios de evidencias lo que sabemos hacer. Y de ahí que también es importante esta presentación y esta pequeña charla que doy el día de hoy porque necesitamos demostrar estas competencias a través de portafolios de evidencias. Bien, eh, otro aspecto importante es que a partir precisamente de esta problemática que acabo de mencionar y de este desfase que hay en la formación de los programas educativos a lo que la industria requiere y la falta de capacidad que tenemos como individuos de construir nuestros portafolios de evidencias y de poder demostrar las competencias que la industria requiere, hay una reunión entre gobierno, industria y academia que precisamente tienen como objetivo intentar resolver esta problemática e intentar alinear lo que la industria requiere y lo que se hace en la formación de los ingenieros y de los másters
en las aulas, ya sea de forma física o de forma virtual. Y en ese sentido, hay que mencionar que hay datos duros y datos que hablan de cómo esto es cada vez más evidente y cómo esto es una realidad y de cómo esto efectivamente es una estrategia del gobierno para poder generar riqueza en el país y esto permita poder desarrollarnos de forma adecuada en las tecnologías de información. Eh, en el punto número 1, como pueden ver en el slide, hay una necesidad no solamente de México, también en Latinoamérica, lo mencionaba hace un par de slides, que está creciendo fuertemente la industria en tecnologías de información y como lo mencionaba, en todas las disciplinas. El gran problema que se tiene como un dato es que, por ejemplo, en México para 2022 hay una proyección de que al menos se requerirían de 60,000 nuevos profesionales en tecnologías de información para toda la diversidad que existe de aplicaciones, especialistas en telecomunicaciones, sobre todo ingenieros de software, eh, especialistas en administración de tecnologías de información, especialistas en definir estrategias para la implementación de tecnologías de información, toda la industria de videojuegos. Es industria que está generando mucha riqueza, que no requiere de grandes instalaciones para poder montar una industria de este tipo, pero sí de grandes talentos y de grandes capacidades. Sin estos talentos y sin estas capacidades es muy difícil que la industria se pueda desarrollar. Si más o menos hacemos un análisis de esto que menciono sobre estos 60,000 nuevos talentos, dense una idea de cuántos egresados conocen que salen en sus instituciones educativas, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Aguascalientes, etcétera, al año. Pienso que en el mejor de los casos, pensando entre los diferentes programas educativos que hay en sus instituciones, podríamos hablar que egresan unos 300 alumnos, en el mejor de los casos. 300 alumnos para los 60,000 nuevos talentos que se requieren en tecnologías de información son realmente números ínfimos. Si sumamos incluso el número de egresados que hay en todas las instituciones en México que forman a especialistas en tecnologías de información, tampoco llegamos a este número. Sin embargo, aquí también hay una situación importante. Según lo que acabo de mencionar, hay un desfase en lo que es la formación de los profesionales en tecnologías de información, en industria de software en concreto, y lo que la industria operativa que trabaja todos los días requiere. Entonces, puede ser que además de esta parte de la carencia que hay de nuevos talentos formados, no todos estos talentos permitan demostrar que tienen estas competencias para lo que la industria requiere en México y en Latinoamérica. Y por lo tanto, entonces estamos hablando de que hay una escasez en este talento de tecnólogos de información, especialistas en tecnólogos de información, y de ahí entonces mencionar sobre lo que se denomina una brecha digital de formación y de lo que se requiere para poder avanzar en esta temática. Ha habido muchas estrategias en Latinoamérica que tienen que ver precisamente con intentar avanzar en esta temática de disminuir esta brecha digital y hay desde políticas nacionales como la creación de ministerios de tecnologías de información, eso no existe por ejemplo en México, pero en Colombia hay un ministerio de tecnologías de información que está a la misma par de un ministerio de salud o como un ministerio de educación pública, como pasa aquí en México, pero ellos tienen un ministerio de tecnologías de información. Digamos que en México, aunque no se tiene un ministerio, hay diferentes estrategias nacionales y dependencias nacionales que intentan regular esta parte de impulsar las tecnologías de información en México.
Hay también un incremento interno del consumo de tecnologías, gobiernos digitales, cómo se tecnifica la sociedad. Seguramente han escuchado declaraciones del presidente mexicano o de presidentes de otros países de cómo la cobertura en relación a el Internet se está incrementando, o al menos hay planes de incrementar los servicios de acceso a Internet para poblaciones que en este momento no tienen acceso. Y de esa forma entonces se incrementa el interno consumo. Pensemos que si llegara el momento en donde hay la capacidad para poder dar una cobertura a un 70% de la población en México, ¿cuántos millones de habitantes, de individuos nuevos tendrán acceso no solamente a Internet, sino a todos los servicios que se pueden obtener a través de Internet por las diferentes aplicaciones, tecnologías de información para todas las disciplinas que se les puedan ocurrir? Y entonces hablamos de cómo esta necesidad de tecnólogos pues no está cubierta y sigue creciendo. Sin embargo, vuelvo a indicar con la acotación de que se requieren tecnólogos que tengan la capacidad de conocer y sobre todo de saber hacer lo que la industria está indicando a nivel internacional. Eh, Se han generado diferentes modelos. En un momento en México se generó una industria muy fuerte a través de diferentes proyectos, como en su momento fue Microsoft, después Competisoft, ahora la estrategia digital que hay de tratar de popularizar el uso de las tecnologías para toda la población, pero es algo que está pasando en todos los gobiernos, porque finalmente como en su momento al inicio del siglo XX se trabajó fuertemente para que todas las habilidades de lectoescritura fueran no un privilegio de unos pocos, sino un derecho de la población y de toda la población, que aún así los rezagos de analfabetas funcionales sigue existiendo a la fecha. Ahora el gran paradigma que hay es que logremos que en este nuevo siglo XXI toda la población tenga acceso a tecnologías de información como se tiene acceso a servicios básicos de energía eléctrica y de agua. Por lo tanto, hablamos de que esta industria seguirá moviéndose y de que esta industria seguirá creciendo y de que esta industria requerirá, por lo tanto, de más profesionales con altas capacidades que permitan ser sensibles a lo que se requiere en el mediano y corto incluso plazo y obviamente en el largo plazo. Esto es algo que va a seguir desarrollándose. Por lo tanto, entre las estrategias, ya para cerrar esta parte, es poder certificar estas competencias en diferentes tecnologías. Todos hemos escuchado hablar de cómo sale una tecnología nueva. En su momento hay certificaciones en Java, Java Beans, en plataformas de Microsoft nuevas, con nuevas tecnologías, y como estas certificaciones, una vez que logro yo a través de diferentes exámenes, muchos son en línea, pues es más fácil que yo me pueda colocar en el mercado laboral. Bueno, adicional a estas certificaciones sobre tecnologías específicas, el modelo que voy a presentar más adelante es un complemento perfecto porque no está casado a tecnologías específicas y trata de resolver lo que la industria de software requiere en diferentes perfiles, que ya los he estado esbozando de forma general, al menos mencionando, que tienen que ver con la administración de proyectos en tecnologías de información, de administración de procesos, ingenieros de software, arquitectos de software e incluso emprendedores de negocios de software. Bien, ya les decía también hace un momento, ¿qué sucede con el asunto de la realidad en este momento sobre cómo nos estamos moviendo a lo que la industria requiere en México?
bueno, hay diferentes iniciativas. Por ejemplo, se ha intentado que a través de la acreditación de programas educativos con sellos como el Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación, a través de ciertos insumos, procesos y resultados, se presente la acreditación de ciertos programas educativos. Entonces, si en principio con una premisa de que digamos que estos programas que tienen este sello de calidad para los especialistas que tienen que ver con tecnologías de información, hacemos un recorrido, pues, por ejemplo, los técnicos superiores universitarios que tienen que ver con la industria de software, hay aproximadamente 8 programas en diferentes instituciones en el país. Técnicos superiores universitarios. Ingenieros de software, que tienen más o menos 4 o 5 años de formación, ya sea que se llamen ingeniero de software o que tengan algún nombre similar, hay 41 programas en el país. Posgrados, no lo tengo en el slide, pero no son muchos más. Hablamos de programas en ingeniería de software o similares en el país, más o menos también como de unos 40 programas. Si hacemos una sumatoria sobre el total de individuos formados en estos programas educativos que tienen este sello de calidad porque fueron acreditados por este organismo, hablamos aproximadamente de 14.391 individuos egresados o relacionados con esta industria de software. Si eso, en relación a lo que mencionaba en el slide anterior, que teníamos una necesidad de 60.000 profesionales en el área, pues quedamos solamente en menos de la quinta parte para poder tener esta cobertura. Entonces, hablamos de que tenemos un gran problema sobre la necesidad de profesionales de tecnologías. Y esto lo pueden ver seguramente con muchos de sus conocidos, amigos, que ya están en la industria y que trabajan tal vez para industrias a nivel internacional como Tata en Guadalajara o como Softec, con sus diversas sucursales que hay en el país, y pueden darse cuenta que muchos de sus conocidos les dicen que no solamente hay mexicanos en las oficinas, o bueno, en este momento en el home office, tienen relaciones con desarrolladores, administradores de proyectos, arquitectos de software, de la India, de Estados Unidos, de Colombia, de cualquier lugar del planeta. Y eso es porque, pues, como en este momento esta industria es una industria cada vez más internacional y es una industria que no requiere de la movilidad física en muchos de los casos, pues permite la colaboración de desarrolladores y profesionales con las mejores competencias en el país en el que se tenga. La competencia, por lo tanto, pues también es difícil y por lo tanto, pues este modelo también cobra una relevancia para poder desarrollar estas capacidades. Bien, hago una pequeña reseña de en qué consiste este proyecto. Este proyecto se denomina Talento en TI, Talento en Tecnologías de Información, y como lo mencionaba, a través de una asociación denominada Impulsa en Tecnologías de Información, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Iniciativa Privada en Tecnologías de Información. AMITI, por ejemplo, es una asociación de tecnólogos y de empresas de tecnologías de información muy poderosa en México. Definen este modelo paracurricular generado por la Asociación de Escuelas de Informática y Computación para tratar de apoyar el impulso de la industria de software en México y en Latinoamérica y tratar de resolver todo esto que he estado comentando y de tratar de tener profesionales con las competencias que se requieren para la industria.
Bien, el objetivo del proyecto, pues disminuir el déficit del capital humano, expertos en tecnología de información en toda Latinoamérica a través de la certificación de competencias. Y esto lo dejo como remarcado en rojo y en mayúscula, certificación de competencias. Eh, es importante el título universitario de ingeniero, es importante el título universitario de un máster en tecnologías de información, pero algo que ayuda mucho a complementar estos títulos universitarios tiene que ver con la certificación. Y si estas certificaciones se van acumulando a los títulos de profesionales, de másters en las disciplinas, pues obviamente es mucho más fácil poderse colocar en el mercado. Si yo como empresario que voy a contratar a alguien que requiero para poder administrar algún proyecto de software o para poder implementar procesos de industria de software, llegan dos egresados con las mismas calificaciones de una maestría, de una ingeniería, y uno tiene certificaciones y el otro no tiene certificaciones, con las mismas calificaciones, seguramente el empleador va a preferir contratar a la gente que tiene las certificaciones. De ahí la importancia de buscar esa estrategia como un complemento para profesionalizar estas competencias en materia de tecnologías de información. Impulsan Tecnologías de Información es una instancia que profesionaliza, como mencionaba anteriormente, la vinculación entre industria, gobierno y academia y sobre todo tratando de que a partir de estas relaciones se logre formar al capital humano en la cantidad, que ya lo mencionábamos, ese es un problema fuerte, pero remarco en la calidad que la industria requiere. Y calidad, ¿cómo la mido? Usualmente la calidad, pues la mido a través de una norma. Eh, Sin una norma que me determina los criterios que debo de cualificar para poder decir que tengo una calidad en algo, pues entonces es difícil poderla medir. Por ejemplo, un automóvil para que pueda salir al mercado requiere de ciertos estándares para primero probarlo y cada uno de los componentes que se ensamblan en el automóvil también requieren de un proceso que es certificado y de un producto que es certificado a través de diferentes normas. Lo mismo pasa para las personas y por eso me detuve ahí un poco. La cantidad es un problema, pero la calidad es otro problema mayúsculo en donde hay una normativa que tendría que desarrollarse, que tendría que normalizar yo como profesional en la industria de software que requiero demostrar bajo esa norma para poder otorgar ese sello de calidad. En ese sentido, bueno, pues como les mencionaba, tenemos a Impulsa, tenemos lo que la industria de tecnología requiere en México y en Latinoamérica, y se genera este famoso modelo paracurricular. Hago aquí un pequeño paréntesis. Esta es una primera presentación de otras presentaciones que haré posteriormente, que podrán también visualizar dentro de el canal en el que pudieron observar esta presentación para ir desglosando el modelo, irlo entendiendo y sobre todo poderlo aplicar a sus cursos. Bien, dentro del modelo paracurricular, ¿por qué paracurricular? Bueno, porque tengo mi currícula de formación de ingeniería, tengo mi currícula de formación de máster y como les mencionaba anteriormente, adicional a eso requiere una certificación para lo que la industria requiere. Entonces, en esa certificación quiere decir que tengo la currícula y por eso este modelo paracurricular es un complemento dentro de esa formación. Dentro de este modelo paracurricular, digamos que tenemos todo este acervo de conocimientos que reflejan lo que la industria en tecnologías de información requiere en este momento. Tenemos perfiles que están basados en competencias, por eso también al inicio de la presentación quise
enfatizar en eso y en posteriores presentaciones definiré a qué ya en la parte práctica me refiero con una competencia y demostrar una competencia. Y toda esta parte de actualización, que a lo mejor a ustedes, por estar estudiando las ingenierías o los posgrados, pues esto no impacta mucho, pero que es importante mencionar que el modelo puede usarse para quien está revisando algún plan de estudio o a un programa de estudio. Este modelo también serviría, como les mencionaba, para la parte de contratación. Si me llegan los egresados con mismas calificaciones del mismo programa educativo, ¿a quién van a escoger? ¿A quién está certificado o a quién no está certificado? Bueno, pues la lógica me dice que si la certificación está avalada por una industria que avala las tecnologías en México y en Latinoamérica, pues me voy a ir con quien tiene un certificado y quien demuestra que sabe hacer algo a través de ese certificado. Y una serie de cursos, que bueno, eso solamente lo menciono, por ahí hay algunos recursos en internet, incluso no solamente estos recursos, sino los temas son temas generales para la industria del software, no solamente en Latinoamérica, son temas a nivel internacional que están basados en las mejores prácticas en la industria a lo largo de los últimos 20 años de desarrollo de la industria. Los perfiles, concretamente, hablamos de los siguientes. Y es como un poco para tratar de explicar en qué consiste cada uno de estos perfiles y cómo los perfiles pueden ayudar en escalar las diferentes formaciones que tendría como profesional en las tecnologías de información para llegar a el top. Esto es interesante porque pensemos, un arquitecto de software llega a tener ingresos de unos $400 la hora de asesoría en industria ya a nivel internacional, entonces calculen los ingresos que pueden llegar a tener estos especialistas. Y según lo que les mencionaba como principios al inicio de mi plática, es que esto se va a seguir requiriendo con la necesidad de más servicios, más aplicaciones, puesto que este es un mercado que no para, que sigue desarrollándose. Un administrador de proyectos de software, un ingeniero de software y un desarrollador de software. Les platico rápidamente cómo está esbozado este modelo. Usualmente alguien que egresa de una ingeniería, incluso me atrevería a decir a veces hasta de un posgrado, se supone que debe de tener las capacidades para producir software. Y digamos producir software, como de forma artesanal. Hago una analogía con la industria de la construcción. En una construcción, pensemos en una casa o en un edificio, en un edificio de locales, de oficinas, en un edificio que alberga una escuela, una universidad, pues usualmente los albañiles son los desarrolladores de software. Y es una profesión muy necesaria porque sin el albañil es difícil poder construir. Se requiere de esta mano de obra que permita ensamblar las diferentes piezas, que permita desarrollar, pegar, etcétera. Lo mismo pasa con la industria del software. Necesitamos desarrolladores de software. Según se va adquiriendo cierta experiencia, entonces hablamos de ingenieros de software. En la industria de construcción tenemos arquitectos, tenemos ingenieros civiles, que son los que se encargan de dirigir la obra, no son quien pega, no son quien produce, en algunas ocasiones sí, pero usualmente no pasa eso. Y estos ingenieros de software, bueno, pues son los que conocen perfectamente bien el proceso de desarrollo, desde la definición de los requerimientos hasta poder liberar un producto con las garantías de calidad que el usuario o el cliente requiere. Y vamos ampliando la capacidad.
logro dominar el proceso de desarrollo de software, lo conozco muy bien en la industria de la construcción, ya tengo experiencia de haber hecho varias casas, varios oficinas, ya después de varios años, pues tengo la capacidad de administrar proyectos. En la industria de software, administrar proyectos y procesos de software significa que como responsable de esto y con el perfil que tendrá que tener, tendría la capacidad en paralelo de poder administrar N proyectos y N procesos para una industria. Hablamos ya de gente con cierto expertise y hablamos de personas que por lo tanto los ingresos pues son ingresos bastante interesantes. No hay muchos administradores de proyectos y procesos, pero es algo que se requiere, porque finalmente el administrador de proyectos y procesos garantiza la calidad del proceso, del proyecto y por lo tanto del producto generado. Así pensemos como en alguien que administra líneas de producción en una industria automotriz o bien en la industria de construcción, alguien que administra los proyectos y procesos para toda una sección de casas en serie de 200, 300, 400 casas. O un edificio muy grande de 20 pisos, de 30 pisos, que no es lo mismo que hacer una casa pequeña. Entonces, sin embargo, esos principios de administración de proyectos y procesos se aplican a proyectos pequeños, medianos y grandes. Y de ahí entonces montamos al último perfil que tiene que ver con el arquitecto de software. Cuando hablamos de un arquitecto de software, hablamos de alguien que tiene la capacidad de diseñar la arquitectura para un sistema complejo, ya en la parte como ideal del arquitecto, que dé soluciones a grandes problemáticas de servicios en tecnologías de información. Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes por curiosidad han revisado información de cómo está constituida la arquitectura de software de plataformas que Netflix está aplicando para garantizar los servicios de calidad para millones de usuarios en el planeta. Bueno, pues se supone que para poder soportar esto, tenemos arquitectos que tienen como toda esta capacidad de idear esta complejidad de diferentes productos de software que garanticen ciertos servicios de software. Y en paralelo pueden observar en la parte de a un lado de estos perfiles apilados, un perfil que se llama emprendedor de negocios de software. Algo que no aprendemos y que no nos enseñan en las ingenierías en computación, en muchos de los posgrados que están más enfocados en tecnologías de información, es cómo hacer negocios de software. Y se tiene toda la capacidad como ingenieros, como másters en tecnologías, con los 4 perfiles que acabo de mencionarles, pero en el mejor de los casos, aprendo yo estos perfiles, pero no tengo la capacidad para poder generar negocios. Bueno, hay un perfil que precisamente tiene el enfoque de enseñar y desarrollar las competencias para generar negocios de software. Una vez que hemos desglosado esta parte de los perfiles, que en presentaciones posteriores desglosaremos un par de perfiles que podrían ser los intereses concretos para ustedes y explicarles cómo desarrollar las competencias en cada uno de ellos. ¿Por qué es importante certificarse? Ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a recalcar, porque la certificación ostenta a quien demuestra que tiene esa certificación, que tiene habilidades, que tiene técnicas y que cumple con una norma. Vuelvo a insistir, en este caso, para esta norma, quien apoya la certificación es esta organización que se llama NICE. Pueden incluso entrar a la página de NICE y se van a dar cuenta que ahí está precisamente
las normas para la certificación de estos perfiles que acabo de mencionar. Y por lo tanto, al estar las normas, indica puntualmente qué es lo que se tiene que cumplir para lograr esta certificación. Regresando a esta definición, esta evaluación objetiva demuestra entonces que un individuo tiene todo el perfil según lo que indica la norma a través de un sello. Y este sello, como pasa con sus teléfonos celulares, con sus teléfonos móviles, pueden observar que hay una NOM, incluso en la parte de descripción del móvil. Sin esa NOM, el producto o ese celular no se puede vender en el mercado en México o a nivel de Latinoamérica. Lo mismo pasa con estos sellos o estos certificados profesionales para los individuos. Si se supone que logro demostrar que tengo las competencias según lo que dice la norma, entonces podré lograr este certificado profesional. Esto garantiza un alto nivel de confiabilidad, hay transparencia en el proceso porque a diferencia de la institución educativa en la que me estoy formando, no hay un maestro que me califica, ya sea a través de un proyecto o a través de conocimientos, sino hay una entidad externa que evalúa que yo tengo precisamente estas competencias para poder otorgar un sello y esta entidad externa pues está conformada por los diferentes especialistas. En algún momento a mí me ha tocado hacer la evaluación de gente que ha solicitado la certificación que no conozco. Me llega mi información, reviso documentos, expedientes y a partir de ahí cuadro y doy recomendaciones de qué es lo que se tiene que mejorar para poder lograr la certificación. Esta certificación consta de dos grandes etapas o dos grandes elementos de evaluación. Una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa. Empiezo por la parte cuantitativa, que es la más sencilla de explicar. La evaluación cuantitativa no es más que medir los conocimientos y esto significa entonces que de los perfiles que acabo de mencionar, desarrolladores de software, ingenieros de software, administrador de proyectos y procesos de software, arquitecto de software, emprendedor de negocios de software, sobre cada uno de estos perfiles hay una serie de conocimientos. Entonces, me harán un examen en línea bajo todo lo que indica la norma y tendré que tener mínimo ciertas calificaciones por cada una de las áreas que se requieren evaluar para poder decir que tengo esta parte de evaluación cuantitativa. Si no logro pasar este examen de forma en línea, entonces tendré que repetir el examen hasta que sea posible poderlo acreditar. La segunda parte tiene que ver con una evaluación cualitativa y básicamente la evaluación cualitativa se evalúa con dos aspectos, la experiencia del individuo en relación al perfil que se está evaluando, ya los mencioné, y las evidencias sobre el proyecto, un proyecto concreto que se deja al momento de la certificación para ver si el individuo tiene la capacidad de demostrar las competencias a través de un portafolio de evidencias según lo que marca la norma junto con la experiencia para poder evaluar esa parte cualitativa. Entonces tengo una evaluación cuantitativa y tengo una evaluación cualitativa. Bien, por ejemplo, hay algunos requisitos que se tienen que cumplir para poder solicitar este tipo de certificados. Estos requisitos fueron definidos por grupos del ramo, tecnologías de información a nivel internacional, tanto por academia como por industria y por gobierno, y entre todos se define lo que se requiere en estos perfiles y por lo tanto cuáles son las partes cualitativas que se requieren demostrar por parte del individuo y los conocimientos requeridos que se tienen que demostrar por parte del individuo. Los perfiles
los tienen ahí son unos ejemplos que presentaré en próximas presentaciones. Haremos una presentación concreta para ingeniero de software y haremos una presentación específica para administrador de proyectos y procesos de software. Desglosaremos los modelos para no hacer muy amplia esta presentación. La intención de esta presentación era dar la justificación de por qué trabajar con competencias y de cómo funciona en términos generales este modelo. Y posteriormente haremos el análisis de cada uno de estos perfiles en los que haremos actividades posteriores para intentar acercarnos a lo que la norma indica. Beneficios de una certificación. Bueno, pues al tener una certificación, los costos son pequeños. Hasta hace un par de años, y creo que no ha subido mucho, el costo de la certificación era de 4,000 pesos, alguna cosa de ese tipo. Entonces ya les justificaba por qué es importante la certificación. Realmente no es una inversión importante. Certifico competencias que me van a permitir el acceso al mercado. Hay una base de datos de todos los que están certificados en estas normas para los diferentes perfiles. Entonces me da visibilidad como profesional en el mercado a nivel nacional y a nivel internacional, puesto que ya lo veremos más adelante, hay dos niveles de certificación, una certificación nacional y una certificación internacional. Estas certificaciones se pueden llevar en línea. Hay centros de evaluación a nivel nacional y eso también me evita como tener que desplazarme a Ciudad de México para poder acceder a la certificación. Usualmente el proceso, como pasa con cualquier otro proceso de certificación, hay un ingreso de una solicitud, se hace la evaluación cualitativa, ya expliqué en qué consiste eso. Una vez que demuestro que tengo las competencias conforme lo que solicita la evaluación cualitativa, aplico la evaluación cuantitativa, que es el examen en línea. El comité técnico hace el análisis de toda la información y al final emite un certificado. Entonces, es un proceso simple, pero que la intención es que a lo largo del curso que veremos, tal vez no logremos desarrollar todas las competencias, pero al menos darles una idea de cómo generar las evidencias correspondientes para que en su momento, si ustedes requieren de esta certificación, lo puedan aspirar a hacer, haciendo ya posteriormente un trabajo individual de cómo lograr estas certificaciones. Sí, digamos que en términos generales, ese fue el objetivo de esta presentación. Nuevamente, ya saben mi correo electrónico y nos veremos pronto para una nueva presentación y en esta nueva presentación ir desglosando cada uno de estos perfiles. Seguimos en contacto, por favor sigan cuidándose y no dejen en saco roto el asunto sobre la certificación de competencias para industria del software. Muchas gracias.